Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Nos agarraron como siempre distraídos. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Es para nosotros como siempre un placer el hacerlo. Después de muchos programas, casi 600 o más de 600 programas de haber estado transmitiendo en vivo, vamos a dejar detrás de hacerlo en vivo los miércoles, ah, porque pues estamos viendo que la idea, cuando nació la idea de hacer este programa en vivo es porque queríamos escuchar las opiniones de ustedes que nos ven precisamente en vivo, que hiciéramos una alternancia, que hiciéramos una discusión del punto, del tema que estuviéramos tocando en el momento, pero pues de pronto se nos quitó la línea telefónica y las dificultades que hemos estado teniendo, que a veces ustedes lo han visto, que nos ven cada 8 días, que a veces se nos dificulta. Hoy es uno de esos días que otra vez el Skype no, curiosamente, no nos está dejando transmitir, pero vamos a hacerlo como lo hicimos la semana pasada. Este es el último programa que transmitimos en vivo, o sea, en vivo, acá en el canal 26 de Santa Rosa. El programa seguirá transmitiéndose los miércoles aquí en el canal 26, en el canal 26 de Novato también, y igual el mismo horario en el canal 50 de TV Azteca, así como a nuestros amigos allá del Valle de Yakima, Washington, y de todas las poblaciones donde nos ven. Entonces, pues fue algo, un reto muy importante que se veía muy difícil. Hicimos innovaciones durante el transcurso de este programa, transmitiendo en vivo a través del sistema de Ustream, a través de YouTube, y lo vamos a seguir haciendo en esos sistemas. Nomás estamos esperando actualizar el equipo aquí del estudio para poder recibir la señal y de esta forma enviárselas a ustedes. Entonces fue de veras un honor, fue un reto enorme y una satisfacción enorme el poder hacer un programa en vivo con esas críticas que desde luego cuando no se está frente a la cámara, que dicen, oye, por ejemplo, que se fijaban más en qué es lo que yo hacía, en los movimientos que yo hacía, al estar acá con los controles, porque yo solo controlo lo que son las cámaras, el audio y todo. Pues sé que algunos movimientos se veían mal, porque la televisión se está uno acostumbrado a ver a alguien muy rígido, alguien que está leyendo lo que hablan los comentaristas y los que presentan las noticias, lo están leyendo. Nosotros no tenemos eso, por eso a veces había el tartamudeo, eh, cuando venían las fallas. Entonces lo vamos a hacer grabado para que va a seguir con la misma calidad, desde luego, vamos a seguir con los mismos temas, pero pues sí, siempre fueron muchos años de estar primero los martes y después, perdón, los jueves y después los miércoles en vivo saludándoles a todos ustedes. Sí, pero igual usted puede tener comunicación con nosotros a través de los diferentes medios que aparecen allí en su pantalla. Y pues le doy la bienvenida al licenciado Ramón Arias, que vamos a estar viendo su imagen y su voz a través de pues estos micrófonos. Ramón. Muy buenas noches o buenos días, donde quiera que nos estén viendo, pues, y el tiempo, claro que varía de lugar a lugar. Ya viste la explicación, lo importante es el contenido. Sabemos que las personas que nos permiten llegar hasta ellos, que nos sintonizan, saben que el plan es básicamente poder llevar no solo información, sino también ese conocimiento, esa educación que nos permite poder desarrollar una mente crítica, que es muy importante en todos los tiempos. Así es que muy agradecido de nuevo por esta oportunidad de compartir. Como siempre, uno comparte y las personas tienen que procesar las ideas que aquí exponemos para verificar su veracidad y poder compartir con otras personas, porque de esto se trata este tipo de información. Gracias
por esta oportunidad de nuevo. ¿Ves? Eso es lo que sucede en vivo. Acá nos habían cortado el audio, el audio local. Ramón, pues hay como siempre muchos temas que tratar, pero habíamos quedado de tratar el tema de César Chávez, pero antes, Ramón, el tema migratorio ahorita anda muy candente, sobre todo por las las campañas o la campaña política que ya existe en este país, pero vamos a hablar de la inmigración ilegal en países de Latinoamérica. ¿Qué problemas hay, Ramón? Sí, fíjate que uno a veces piensa que nada más en este país se tienen esas situaciones que traen como consecuencia el flujo de personas que quieren entrar a este país por diversas razones ya. Antes era por el deseo de trabajar, hoy vemos que eso ha cambiado enormemente y la forma como muchos están entrando es que ya vienen con ideas muy bien definidas. Tenemos gente que están entrando del Medio Oriente que obviamente sus intereses no son a buscar trabajo, sino llevar a cabo su ideología a base de lo que ellos están haciendo en el Medio Oriente, que es destrucción, y lo estamos viendo mucho, ¿no? Y lo mismo se ve de otras corrientes de pensamiento, otras personas que vienen con una mentalidad de venir básicamente a Estados Unidos a traer esa destrucción de sus corrientes del pensamiento, pues ven la oportunidad que se da para entrar a este país como nunca, esa oleada de inmigrantes. Entonces, si eso le agregamos a aquellos que están buscando únicamente tomar ventaja al Estado y sacar los beneficios de la asistencia social, pues la situación de los indocumentados ha cambiado radicalmente. Pero no es nada más Estados Unidos. He mencionado muchas veces acerca de Europa, pero casi no le damos tiempo a lo que sucede en Latinoamérica. Por ejemplo, ¿quién se imaginaría que Argentina tiene severos problemas también de flujo de inmigrantes ilegales que están llegando a Argentina a pesar de la situación económica? Pero si tú analizas lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Paraguay y en otras partes circunvecinas, pues se ve que la economía en Argentina pues supera bastante a la economía de los países que acabo de mencionar. Bolivia es un país bastante pobre materialmente hablando, no de recursos naturales, y lo mismo con Paraguay. Entonces tú ves pues que la gente busca esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Necesito mejorar mi condición económica, mientras que Argentina tiene enormes desempleos, tiene tremendos problemas económicos como los hemos visto. En Chile se encuentra la misma situación. Chile está prosperando cada vez más y más, por lo tanto pues es una atracción para la situación de indocumentados y que buscan mejorar su calidad de vida, como suele suceder. Y Chile ha dado amnistía a muchos indocumentados, pero el flujo está aumentando y obviamente que lo que es de generosidad en una ocasión se viene a convertir en un gran problema. Y también estamos viendo otro fenómeno en Brasil, porque Brasil, su economía había aumentado bastante, no está en la misma condición, pero había aumentado bastante. Entonces Brasil tiene también un flujo impresionante de indocumentados que están llegándole de varias partes, no solo de Europa, pero también se ve de los países circunvecinos que están penetrando sus fronteras, ¿no? Y Brasil, tú sabes bien que tiene también muchas zonas de pobreza, pero ese auge económico que ha tenido pues ha sido una atracción increíble. Pero también Perú, que tiene una condición muy difícil y que peruanos están yéndose sin documentación a Chile, Argentina y a otros lugares, pero a Perú le está llegando bastante haitiano. ¿Por qué? Porque desde el terremoto de Haití, la situación en Haití, si ya era un país pobre, pues se ha agudizado más y están llegando
por medio de vuelos a Ecuador, y de Ecuador pasan por la parte norte de la frontera de Perú para entrar a Brasil. Y ahora tú tienes que Perú y Brasil están encontrándose con un problema pues de haitianos bastante fuerte. Hablé algo de México la vez pasada, de lo que está sucediendo también en México, de que no nada más son los centroamericanos, están viendo muchísimo chino, mucha gente del Medio Oriente, que está entrando con la idea, para muchos de ellos, para llegar a Estados Unidos, pero se van quedando también en México. México está cambiando en su situación económica, está creciendo, parecería que no, pero está creciendo su economía, y eso es también muy atractivo para muchas personas. Entonces, esos problemas se dan. Y Venezuela, que está teniendo también severos problemas con los ilegales y los inmigrantes que están llegando de Colombia, en su gran mayoría, y de otros lugares. Obviamente que Venezuela dice que prefiere a europeos, porque pueden aportar más a la economía de Venezuela. Pero eso es lo que está pasando con los problemas migratorios. Eso es para darnos una idea, pues, de que el ser humano, por naturaleza, lo que he mencionado en otros programas, en años atrás, que estas culturas en movimiento de las naciones, de los países que van buscando mejores oportunidades, por un lado, y en la actualidad, como te decía, aquí en Estados Unidos, pues vienen muchos con otras ideas, ¿no? La inmigración de trabajo es saludable, donde todos se benefician a través de la historia. ¿Qué quiere decir con eso? Que muchas personas migran a los lugares para poder mejorar su condición de vida. Mientras hay trabajo, pues obviamente que todos se benefician, ¿no? Y la inmigración de asistencia social es destructiva para cualquier país, que es lo que se está viendo en este país, y Chile está resintiendo también esa situación, porque la gente requiere de atención médica, de educación, de alimentación, de habitación y etcétera, ¿no? Entonces, cuando el gobierno ofrece aportar economía sin que la gente trabaje, se convierte en un imán para ciudadanos y extranjeros. Hay ciudadanos que dicen, bueno, si el gobierno da mantenimiento, entonces ya no trabajo. Los extranjeros dicen, mira, allá el gobierno está dando, y es lo que está sucediendo. Los ilegales, al recibir beneficios en todas las áreas, porque el sistema lo permite, genera conflictos sociales con la clase que paga impuestos, que cada vez son más elevados, ¿no? Entonces, los resultados sociales pues no son muy favorables. Enormes conflictos entre todas las clases que se involucran, y los que generan economía están resintiendo, y a los que la consumen, y los que ilegalmente obtienen beneficios. Es una situación muy volátil en todas las partes del mundo, y Estados Unidos pues no dejemos pasar por alto que aquí se está viviendo todos los días en grandes proporciones. Luis. Así, Ramón, y fíjate que se le critica mucho a Estados Unidos, por ejemplo, en estos momentos, pues una de las personas más odiada por la mayoría de los inmigrantes es Donald Trump. Y no están viendo, no veo mucho que en las redes, por ejemplo, donde se está atacando mucho a este hombre, no veo que diga nada de lo que está pasando en Venezuela, de cómo Venezuela está corriendo. Así como dice Trump, que va a correr a los inmigrantes, que nos va a correr supuestamente, pero Venezuela lo está haciendo, Ramón, y no veo mucha crítica en las redes sociales. No veo que se desgarren la ropa como lo están haciendo con las declaraciones de este hombre, porque están arrojando a familias que estaban viviendo por mucho tiempo en Venezuela, colombianas, casi todas, Ramón. Vamos vamos a ir a la pausa, Ramón, para que después continuemos con el programa, y regresamos enseguida en unos instantes para continuar con este programa. Regresamos.
carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bessie! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Muy bien, vamos a continuar con el programa. Usted que nos ve, muchísimas gracias. Recuerde que puede tener comunicación con nosotros a través de los diferentes medios que está pasando por ahí, a través de en nuestras diferentes vías, ya sea el correo electrónico, nuestro correo de voz, a través de nuestro canal en YouTube y por supuesto en Facebook. Usted nos puede encontrar, como ¿Y usted qué opina? Igualmente en YouTube están los dos canales, el de Paxaco Films con X, Paxaco Films, y está también el de ¿Y usted qué opina? Ahí nos encuentra en YouTube. Ahí encuentra los programas pasados y estamos pues hablando de inmigración, de qué es lo que sucede también en países de Latinoamérica, qué es lo que está sucediendo actualmente con Venezuela y Colombia, cómo Venezuela está arrojando, prácticamente corriendo a los colombianos, familias colombianas, y bueno, pues otro personaje que está ligado a lo que es la inmigración. Y la semana pasada lo mencionamos en este programa, el señor César Chávez, que tienen un concepto, la mayoría equivocado, en que dicen que defendía a los ilegales, cuando César Chávez quien defendía eran los derechos de los trabajadores del campo, que es diferente. No todos los trabajadores del campo están trabajando de forma ilegal. Hay muchos ciudadanos, muchos nacidos aquí, muchos con permiso de trabajo y con documentos. Ramón. Sí. Es un personaje histórico y sí, eso nadie lo va a poder cambiar, ¿no? Sí. Inclusive Obama declaró que ninguno de nosotros puede decir que con exactitud conoce lo que César Chávez hubiese dicho acerca de la situación de migración, todos estos pleitos políticos. Dice, ¿sabes qué? Nadie puede decir lo que él pudo haber dicho, ¿no? O sea, su forma de cómo actuaría. Entonces, César Chávez es un héroe también para los progresivos, los socialistas, los comunistas, los humanistas, los izquierdistas, de todo tinte, ¿no? Entonces, se habla mucho acerca de que lo pintan como una persona que era muy amante de los inmigrantes y que en la actualidad él podría haber hecho algo
significativo para hacer que la situación de los inmigrantes se arreglara completamente. Obviamente que Obama quiere darle una perspectiva a César Chávez muy diferente, y esto se llevó a cabo en un mensaje que él dio en la Casa Blanca a los productores, a los actores y a todos aquellos de apoyo para una nueva película que acerca de Chávez. Obviamente que esta película fue dirigida por un mexicano y convierte al líder sindical en un activista de los derechos que apoya a los inmigrantes mexicanos ilegales, sobre todo, ¿no? Entonces, pero ¿quién pues fue César Chávez y qué tanta verdad es que amaba a los indocumentados, a los ilegales? Este líder sindical del trabajo, César Chávez, dedicó su vida a mejorar el tratamiento, la remuneración y las condiciones de los trabajadores del campo, y eso es algo que nadie lo puede cambiar, pues es una realidad. Él quería mejorar el trato a los campesinos, el trato al buen pago, o sea, que no fueran explotados, y las condiciones pues que tenían de vida, las condiciones de salud, la educación de los hijos, pero todo esto relacionado con los que eran nacidos en Estados Unidos como él o inmigrantes legales. Déjame dar una breve sinopsis acerca de él. Perdón. Él nació cerca de Yuma, Arizona, el 31 de marzo de 1927, y César Chávez empleó medios no violentos para llamar la atención sobre la difícil situación de los trabajadores agrícolas y formó la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, que se conoció como National Farm Workers Association. Más tarde se convirtió en United Farm Workers como líder sindical. Chávez encabezó marchas, llamadas al boicot y pasó varias huelgas de hambre, ¿no? Entonces, él fallece el 23 de abril de 1993 en San Luis, Arizona. Entonces, él nace cerca de Yuma y fallece en San Luis, Arizona, que pues está a una hora de Yuma. Conozco ambos lugares, es más, he pasado tiempo en ambos lugares, y así es que conozco la zona. Es una zona desértica. En su vida inicial, pues él conoció bastante bien, lo duro que es el trabajo en el campo. Él ahí nació, comenzó a crecer y en la zona de Yuma. Después sus padres se fueron hacia el norte de California. Tú sabes que los trabajadores del campo van siguiendo las épocas de las cosechas, y la situación se puso muy difícil en esa zona del desierto, en la agricultura. Por eso se fueron hacia el norte. Después de la Segunda Guerra Mundial, entra a la naval, se enlista en la naval, y pues eso le permitió viajar a muchísimos países y poder ver otras perspectivas que él no conocía. Así es, por eso digo que él conocía la dureza de ese trabajo del campo, que es bastante severo. También tu servidor la conoce de primera mano, no porque me lo hayan platicado, sino una etapa que me permitió conocer más de cerca de cómo se vive en el campo, qué le sucede a la gente, cómo ganan, cómo trabajan. Aunque fue un periodo muy corto para mí ver ese estilo de vida y poder apreciar, ¿me entiendes?, todo lo que se hace en el campo. Claro, lo mismo vi en México, lo mismo he visto en Centroamérica y en otras partes del mundo. Es una vida bastante dura que muchos que me escuchan saben perfectamente de lo que hablo, ¿no? Entonces, después de que él termina su carrera en la naval, se regresa al campo para ayudar a la gente, y él hizo pues unos movimientos muy interesantes. Ahora, decía yo que los izquierdistas lo adoran, pero no se les debe pasar por alto, o hay que recordarles que Chávez se opuso de manera severa a los ilegales. Entonces los demócratas, los liberales de la izquierda y aún muchos republicanos que
que hablan pues de César Chávez como un paladín, ¿me entiendes? De los indocumentados, pues no deben pasar por altos la realidad de lo que él combatió precisamente en decir, ¿sabes qué? No es que haya tenido compasión de los indocumentados y que motivaba la inmigración ilegal. Eso es totalmente falso, aunque Obama dice nadie lo puede saber, pero eso es falso. Hay bastante documentación al respecto. Se debe considerar que el finado líder sindical César Chávez no veía que él era compasivo, o él más bien dicho decía que no era compasivo permitir y fomentar la inmigración ilegal. Dice, no hay nada de compasión, y hay que entender lo que él estaba viviendo y lo que él estaba haciendo. Él decía que la compasión es una frontera abierta, que es una nueva idea, ¿me entiendes?, que se viene generando en nuestros tiempos. Entonces, cuando tú escuchas a ciertos políticos hablar de que hay que tener esa compasión, hay que abrir las fronteras, pues sí se oye muy romántico, pero ¿cuál es la realidad de todo esto? Quieren fomentar algo que verdaderamente es irracional en muchos aspectos, y uno debe preguntar si una nación tiene el derecho de asegurar, ¿me entiendes?, de sus fronteras y a proteger a sus ciudadanos, y si sus ciudadanos tienen derecho de saber quién está entrando a su país. Por eso mencionamos brevemente lo que está pasando en Latinoamérica. Hay muchos venezolanos, que están enardecidos con los colombianos, sin que los colombianos, ¿me entiendes? Bueno, ¿cuál es la culpa? Bueno, que entraron a su país, y como tú bien lo dijiste, que tenían años ahí estado ya viviendo, ¿no? Y pues a muchos los están sacando del país. César Chávez también estaba en contra de una organización étnica como la Organización de la Raza, y él decía que los ilegales inmigrantes tenían que salir del país, especialmente porque la presencia de los ilegales en el país hacía que bajaran los sueldos de los trabajadores que él decía americanos. Cuando él decía trabajadores americanos, se refería pues a los nacidos en este país, aunque hayan sido descendientes de mexicanos. Él los veía como americanos y decía, ¿sabes qué? El tener la presencia de indocumentados está bajando el sueldo, y eso es lo que él quería, aumentar el sueldo, no que bajara, porque los dueños de la agricultura, los ranchos, las granjas, pues obviamente que al tener mano barata, pues bajaban la mano de obra, el pago de la mano de obra, y pues los que son legales, que tienen que pagar impuestos, pues veían cómo se reducía ese sueldo, y Chávez vino a luchar en contra de esas irregularidades, y estaba pues muy lejos de decir que era compasivo en el trato con los ilegales inmigrantes. Así es que Chávez se oponía tanto a la amnistía que inclusive en el tiempo de los productores de películas que querían hacer la historia acerca de él, y que su tema es hacer películas políticas, decidieron, por respeto a él, ¿me entiendes?, alejarse totalmente del tema de la inmigración, de lo que él, cómo pensaba y lo que hacía, cómo trataba. Entonces los productores de la televisión evitaron hablar de las reformas inmigratorias en la película, porque Chávez, como te dije hace un momento, como mencioné, luchó para mejorar los sueldos y las condiciones para los trabajadores, pero él tenía, ¿me entiendes?, una idea totalmente en contra de los indocumentados, y esto pues obviamente que va en choque con los que muchos líderes hispanos en la actualidad tienen y por lo que luchan, ¿no? Entonces los productores de películas evitaron esa reforma migratoria en el celuloide, porque vieron pues que no se vendía de la manera que ellos querían, y ¿sabes qué dijeron? Vamos a quitarnos totalmente de esto. Entonces Chávez y la Unión de Campesinos, United Farm Workers, el registro histórico muestra que Chávez era un feroz opositor de la inmigración ilegal, y es de cuestionar
que él hubiera mirado con buenos ojos un plan para legalizar a millones de inmigrantes ilegales, a pesar de que Chávez en estos días es venerado entre los activistas estadounidenses de origen mexicano. El líder sindical de Chávez en su tiempo no era más tolerante con la inmigración ilegal que los que están en contra en la actualidad. A Luis, podemos seguir más, no sé si hay alguna pregunta o comentario. No, adelante, tenemos 15 minutos todavía antes del corte. Muy bien. Entonces, cuando tú ves esto, dices tú, bueno, vamos analizando de manera objetiva todo esto. Aquí tú tienes a una persona que nace de padres mexicanos en la zona de Yuma, Arizona, y que si tú ves las fotografías de su tiempo, tú vas a ver una verdadera pobreza en la construcción de las habitaciones o de las casas habitacionales que ellos tenían. Tú no ves ninguna riqueza que tú digas, mira, pues qué bien vivían los agricultores. Y algo que me llamó a mí mucho la atención viajando en California, en Oregón y en Washington, pero especialmente en California, donde vi mucha concentración pues de trabajadores del campo, veía la condición tan verdaderamente dolorosa en la que vivían. Y pues tú veías a familias completas, especialmente los veranos, y la idea del por qué las familias completas en verano se mueven a donde está la cosecha es por razones obvias. Los niños salían de las escuelas y los padres buscaban en ese tiempo del verano que todos los hijos trabajaran. ¿Por qué? Porque entre más grande la familia, pues más podían levantar cosecha y más podían ganar dinero. Y estoy hablando de personas documentadas, ¿no? Entonces yo veía la situación tan dolorosa en la que se vivía, cómo vivían. Entonces no era un gran lujo. Entonces César Chávez, lo que él luchó, y pues lo recuerdo a César Chávez porque me tocó estar en California cuando él tenía sus movimientos ya que había avanzado bastante y que tenían ya más reconocimiento. Él desafió a los sindicatos norteamericanos que no querían que él interviniera de la forma que lo estaba haciendo. Tuvo muchísima oposición, y él cuando se lanza a hacer esta lucha, originalmente él sabía que se iba a confrontar con situaciones muy dolorosas, de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque iba a ir contra el poder económico de los agricultores, y él sabía que él podía perder su vida en el proceso también, ya que iba a afectar la economía de los propietarios de la agricultura. ¿Por qué? Porque cuando se paga menos, pues ellos obviamente que ganan más. Y yo entiendo pues que las personas quieren tener buenos precios en todo, y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Buscamos buenas ventas, porque queremos que el dinero que invertimos en la adquisición de cualquier cosa pues realmente nos rinda bastante. Entonces los agricultores veían este flujo de indocumentados y decían, ¿sabes qué? Como se hace hasta la fecha, decir, bueno, aquí vamos a ahorrar algo de dinero para poder avanzar en los proyectos y etcétera, etcétera. Chávez lo que hizo, lo que vio, dijo, ¿sabes qué? Yo viví en esta condición, y Chávez, en lugar de haberse dedicado a otra cosa después de que salió de la naval, del servicio en la naval, pues no, regresa, como mencioné al principio, a los campos, a decir, ¿sabes qué? Yo voy a luchar por mi pueblo, por mi gente. Y estamos hablando de mexicanos inmigrantes legales y los hijos de los inmigrantes que nacieron pues en este país legales. Así es que tú cuando ves la historia y dices, bueno, este hombre realmente se armó de un valor, de una convicción y una compasión que tenía por los que estaban aquí legalmente, y cuando veían a los ilegales cómo se entregaban a ganar lo que les pagaran, que obviamente ese sueldo es mucho mejor que lo que se ganaba en México y en otras partes, pues sabes que el dueño del rancho, el dueño de la agricultura donde estuvieran los indocumentados, pues se iba a inclinar por ellos. Y es lo que Chávez veía, decía, ¿sabes qué? La gente que está legal, la gente que nació aquí,
está sufriendo esas consecuencias y esto no es justo. Por eso se lanza, por eso hace una lucha feroz en contra de la situación de los indocumentados. Y dices tú, bueno, ¿puede uno ir en contra de esa mentalidad de él? Dices tú, pues no. ¿Por qué? Porque él lo vivió. Y aquellos que te digo que hemos tenido la oportunidad de ver de cerca cómo se desarrollaba, y te hablo de hace 40 años, no sé cómo está la situación actualmente, pero hace 40 años que me tocó ver, no porque me lo platicaron, me tocó verlo de primera mano. Decía yo, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que esta gente pueda vivir de esta manera? Y ya sabemos, como me lo mencioné, la gente va buscando dónde va, ¿me entiendes?, dándose la cosecha, y va de poblado en poblado, de región en región, y así va por todos los estados, ¿no? Hasta que termina el verano, termina la cosecha y regresan a sus respectivas ciudades para mandar a los hijos a la escuela y buscar otra forma de ganarse la vida. Entonces, yo digo a nuestros amigos televidentes, cuando uno se pone a pensar lo que se sufría, ¿cómo puede uno decir que este hombre estaba actuando de una manera totalmente injusta? No, claro que eso es viendo lo de la perspectiva de cómo él lo comprendía y cómo él luchó. Luis. Sí, adelante, Ramón, todavía tenemos tiempo, si deseas continuar. Sí, bueno, entonces, esto es algo que no se comenta, ¿entiendes?, a grandes rasgos. Mencionamos algo de Latinoamérica para que comprendamos, pues, que la gente de cualquier parte del mundo busca mejorar su condición. Pero si hay manera legal, ¿me entiendes?, de poder llevar a cabo la misma decisión, entonces hay que buscar esos medios. Ahora, entiendo que en Latinoamérica hay muchos problemas por cuestiones de gobierno, por cuestiones de corrupción, por cuestiones que vienen, ¿me entiendes?, ya por generación tras generación, y sabemos de los abusos que se cometen, etcétera. Pero cuando tú piensas en un César Chávez, él decía, ¿me entiendes?, ¿sabes qué? Hay muchísimo respaldo histórico para poder decir esta situación no va a mejorar a una nación, la va a destruir. Por eso decía hace un momento, casi al principio, ¿no? Decía que cuando la migración se mueve para el trabajo, donde todos se benefician, pues obviamente que eso es algo sano. Fíjate que en Estados Unidos, hasta 1914, y después cambió, pero hasta 1914, se le daba la bienvenida a los inmigrantes que querían trabajar. Estos eran los que llegaban por el lado de Nueva York, ¿me entiendes?, allá a la isla de Ellis, que se llama de Ellis Island, y pasaban todo su proceso. Y tú podías ver cómo llegaban con el interés de integrarse, con el interés de aprender el idioma, con el interés de hacerse, ¿me entiendes?, norteamericanos en cultura, en lenguaje, en las ideas. Y eso no quiere decir que abandonaban, ¿me entiendes?, su cultura de procedencia, pero decían, venimos a las oportunidades que nos ofrece el país, y lo hacían pues de una manera legal. Después de 1914, todo eso cambió en este país, porque comenzó a haber, ¿me entiendes?, mucho más flujo de indocumentados de varias partes del mundo, y esto trajo pues bastantes situaciones críticas, ¿no? Entonces, muchas personas no reconocen, no quieren reconocer, por los que están del lado del izquierdismo, que Chávez decía que la presencia de los ilegales inmigrantes en los campos del trabajo hacía que su organización le llamara a la inmigración exigiéndoles que los deportaran, y los oficiales del sindicato se reconocían, ¿me entiendes?, como personas que manifestaban y exigían que se le diera un alto a la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque ellos venían, como te decía, luchando por los
beneficios que se veía que la gente necesitara, ¿no? Luis. Sí, Ramón. No sé cómo andamos de tiempo. Sí, tenemos todavía 3 minutos para ir al corte. Y fíjate que pues eso que dices está en la historia, está en los manifiestos, está en todo eso que me tocó pues todavía conocerlo también. Acá es una zona agrícola de donde se produce uno de los mejores vinos del mundo. Entonces acá aparte de lo que es la manzana, la pera, pues en su mayoría es uva lo que se produce acá en esta parte de California, y pues se daba sus vueltas por acá, que por cierto, durante muchísimo tiempo, Ramón, yo nunca vi una mejora en el sueldo de los campesinos, no vi mejoras, murió y todavía no había las mejoras en condiciones de trabajo, hasta que hace apenas poco. Ahorita, por la escasez de mano de obra que hay, pues andan mujeres trabajando en el campo y afortunadamente ya les pagan un poquito más. Ya estamos hablando de sueldos de hasta de $12 que hay por acá, pero por la escasez de personal, Ramón, por la escasez de mano de obra, pero sí me tocó conocer sueldos de $5 aún, y que después de la muerte de César Chávez. Sí, como te mencioné y tú lo acabas de corroborar, ¿no? Es una situación que siempre va a ser muy dolorosa. La verdad, aquí entra la moral, entra sí la compasión y entran muchos factores, ¿me entiendes? Decir, bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que verdaderamente uno debe hacer? Te decía en el programa anterior, compartía cómo México está teniendo ahora serios problemas, ¿me entiendes? Con los indocumentados que están llegando de todas partes, y hay que atenderlos, ¿me entiendes? Hay que darles alimento, hay que darles atención médica, y o sea que está confrontándose con una situación tan difícil como lo está teniendo este país. Este país es el único en el mundo, el único que ha permitido, ¿me entiendes?, que llegue tanto ilegal a sus tierras. Pero eso no quiere decir que las situaciones se han mejorado, ¿no? Al contrario, vamos a mencionar un momento más, no sé a qué nos toca ir al corte, Luis. Si gustas, vamos al corte y regresamos para continuar con el cierre del programa. Olvidar aquel momento en que nos vimos, los corazones a 1000 millas por segundo salieron disparados, locamente a enamorarse, y nada los detuvo, terminaron enredándose. Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera. Este amor tiene tendencias al infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Voy a colgar un letrero en la luna que diga: esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda. Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie, nadie besa a nadie.
cómo pagar a Dios por tu cara bonita, por tu alma buena, por tu dulce compañía, porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón. Y este es el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y este es el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera. Este amor tiene tendencias al infinito, está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Voy a colgar un letrero en la luna que diga: esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda. Porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie, nadie besa a nadie. Vamos a continuar con el programa, el cierre del programa. Ya en estos momentos vamos a concluir, y recuerde que pues vamos a seguir en el mismo horario. Este es el último programa en vivo que se transmite aquí a través del canal 26 de esta ciudad de Santa Rosa, California, pero estaremos en vivo, transmitiendo el programa igual. Para usted va a tener la oportunidad de tener la comunicación con nosotros, igual como lo está haciendo a través del correo electrónico, a través de nuestros diferentes canales, y estaremos como siempre, como ya hace muchos años acá. Ramón, tenemos pues todavía 10 minutos para concluir el programa. Muy bien. Entonces, cuando se ve toda esta situación con César Chávez, y tú ves lo que ha pasado, realmente es César Chávez, que falleció en 1993, y todo lo que logró, ¿me entiendes?, a través de lo que luchó, pues se sorprendería, ¿no?, que el Partido Demócrata en este país ha tomado una enorme ventaja de los indocumentados, ¿me entiendes?, inmigrantes, y cómo el gobierno federal ha literalmente parado las leyes, ¿me entiendes?, en contra de emplear a indocumentados en los campos, en la agricultura. Entonces vemos también cómo los salarios han bajado de lo que César Chávez había logrado. Lo mismo que le ha sucedido a muchos otros norteamericanos que han sido forzados a competir por bajos sueldos, ya sea como resultado, ¿me entiendes?, de los legales o ilegales inmigrantes, ¿no? Entonces el movimiento de las diversas organizaciones hispanas, de muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, están buscando que por ejemplo, en el 2013, ellos buscaban que el Senado aprobara una ley donde triplicara la inmigración legal de 30 millones de personas indocumentadas, ¿no? Y que se doblara lo que son los permisos para los trabajadores temporales a 10 millones, entonces en los próximos 10 años. Estás hablando de una cantidad enorme, y todo eso parecería bien estupendo, pero en sí, ¿de qué se trata todo esto? Pues hay una política que no es sana para el país, y obviamente que la izquierda quiere tener un control absoluto y necesita muchísima gente, millones de personas que puedan apoyarlos, y ellos saben que de la manera que ellos pueden lograr avanzar su agenda en este país es trayendo a indocumentados, traerles estos beneficios, porque saben que van a ser sus votantes, ¿me entiendes?, a favor de ellos y de sus programas, por todo lo que siguen ofreciendo.
y se pasa por alto los 93 millones de 93 millones de personas que están sin empleos en este país, 93 millones de personas. Y esas estadísticas no las quieren dar a conocer en la realidad. Hablan de que hay un desempleo del 5 y algo por ciento, es totalmente falso. Y a eso hay que agregarle lo que dije en otro tiempo. ¿Sabes qué? Estamos hablando de cerca de 50 millones de personas que viven en una tremenda pobreza en este país y 40 y tantos millones de personas que están recibiendo beneficios de alimento a través del sistema de la asistencia social. Cuando tú pones esos números en una perspectiva correcta y luego se ve cómo está cayendo la economía en este país cada vez más y más, fábricas siguen cerrando, se van al extranjero. ¿Por qué? Porque los reglamentos para las empresas en este país cada día son más y más y más, que realmente no te permiten trabajar de manera libre para poder generar empleos. Si tú vas juntando todos esos factores que no favorecen a este país, dices tú, ¿cuánto tiempo le queda a Estados Unidos de vida como se viene conociendo? Porque si yo te digo cómo era la vida en este país, y tú lo has de conocer también, ¿me entiendes? Pero yo he visto los cambios que en 50 años esta nación ha cambiado de una manera radical. De cuando vine por primera vez de visita como estudiante, pues más que nada vine a estudiar originalmente. Entonces tú puedes ver el cambio tremendo que esta nación ha tenido, y no para bien. Tú vas viendo los problemas económicos. Estamos escuchando, ¿me entiendes?, de lo que está pasando en China, y dicen, no, bueno, pues China está muy lejos, sí, pero fíjate que esta nación le debe muchísimo dinero a China, y además está muy ligado al comercio que China está desarrollando. Entonces China ahorita tiene grandes problemas económicos. La devaluación de su moneda hace que se abarate el producto, y para que los países pues consumidores sigan consumiendo, y aquí hace que se venga a desequilibrar totalmente toda esa perspectiva. Estas guerras económicas, que no son nuevas, están afectando. Entonces cuando tú pones todos los factores en una perspectiva correcta, dices tú, ¿sabes qué? Esta situación va a estallar de no tomar las medidas correctas. Y de ahí, ¿por qué, me entiendes? Lo que está haciendo Trump es trayendo esa concientización, y está hablando lo que mucha gente quisiera externar, pero no lo hace. Trump está pisoteando totalmente al Partido Republicano, a muchos de ellos que no quieren, ¿me entiendes?, confrontar las realidades sociales del país, porque quieren estar en una política correcta, que es precisamente lo que ha tenido este país en esta baja, ¿me entiendes?, de lo que es la seguridad económica, la seguridad nacional, la estabilidad de la salud física de las personas. Ha venido a ser todo un cambio, un desastre que hemos hablado en otros programas al respecto. Entonces Trump lo que está haciendo es elevando su voz. Si alguien me pregunta, o si alguien está pensando que estoy apoyando a Trump, no lo estoy apoyando, sencillamente estoy diciendo lo que es verdad, ¿me entiendes? Sencillamente el día de hoy Trump tuvo una confrontación fuertísima con Jorge Ramos, el ídolo, ¿me entiendes?, de Univisión, y que muchos lo admiran, pero tú dices, espérate, las hijas de Jorge Ramos están trabajando con Hillary Clinton, que tiene problemas legales impresionantes, que está a punto de estallarle todo, a tal grado que Obama le ha dado el visto bueno, ¿me entiendes?, a su vicepresidente, por si quiere jugar la presidencia por tercera ocasión en su historia de político, ¿no? Y tú ves todo lo que está pasando y dices, bueno, espérate, ¿de qué se trata todo esto, no? ¿A dónde va a parar esta situación de la nación con todo lo que se está haciendo? ¿Quiénes quieren beneficiarse del dolor de los indocumentados? ¿Quiénes quieren beneficiarse de mantener a la gente
en no desarrollarse, ¿me entiendes?, de sus cualidades, las facultades que Dios le dio para ser productivos y mantenerlos como esclavos en el sistema de asistencia social. ¿Quién saca ventaja de todo esto? Obviamente que hay muchos que toman ventaja, hay muchos que se benefician en grandes cantidades multimillonarias, otras por ideas ideológicas, y en el proceso se está destruyendo a este país. Y es ahí donde uno tiene que hacer conciencia y decir muy bien, entonces, de qué lado nos vamos a hacer, ¿me entiendes? O sea, a qué es lo que queremos. Insisto, esta es la razón de por qué el señor Trump está haciendo mucho auge en sus expresiones tan radicales, tan fuera de onda, ¿me entiendes?, que rompe todos los esquemas políticos, porque no es político en el sentido tradicional. Y 30 segundos, Ramón. Bueno, la gente ve con buenos ojos todo esto, pero la realidad es que tenemos un problema y hay que ser personas críticas y entender lo que está sucediendo para tomar las decisiones adecuadas de cómo vamos a vivir. Así es, Ramón, muchísimas gracias. A ver si en otra oportunidad hablamos el otro punto de vista de esta confrontación que tuvo el periodista Jorge Ramos con Donald Trump, porque ese es el problema, nos dejamos llevar por lo que nos presenta. Y hay otras, ya lo dijo Ramón. Buenas noches, nos vemos la semana próxima. Buenas noches. A la próxima, aquí a través de este mismo canal, que la pase usted de lo mejor. Ha parecido interesante, esa es la mejor